Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda del mundo de la audición. Tenemos aquí apuntes detallados, explicaciones de expertos sobre cómo se evalúa esto de oír. La idea hoy es entender las diferentes pruebas, desde las más, digamos, clínicas hasta las que usan tecnología avanzada. Queremos saber cómo funcionan y, sobre todo, qué información clave nos da cada una. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Es un mundo fascinante, la verdad, porque el sistema auditivo es increíblemente complejo. Pensá que el sonido inicia un viaje. Entra por la oreja, viaja por el conducto, hace vibrar el tímpano, los huesecillos ahí en el oído medio, y justo ahí esa vibración mecánica se convierte en una señal eléctrica. Eso pasa en la cóclea, ya en el oído interno. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Claro, porque esa señal eléctrica tiene que, llegar al cerebro para que la entendamos como sonido, ¿no? Es un camino directo. Es más bien como digamos, una autopista con varias estaciones importantes. Simplificando bastante, la señal sale de la cóclea por el nervio auditivo, el octavo par, y entra al tronco cerebral. Ahí pasa por diferentes centros, núcleos especializados como la oliva superior, el lemnisco lateral, el colículo inferior. Cada uno procesa algo distinto del sonido. Luego, una parada clave en el tálamo, y de ahí finalmente a la corteza auditiva, en el lóbulo temporal. Ahí es donde realmente escuchamos e interpretamos. Es todo un recorrido. ¡Wow! Todo un procesamiento en cadena. Y para saber si alguna parte de esa cadena está fallando, las fuentes que tenemos hablan de dos grandes maneras de explorar la audición. Exacto. Por un lado está lo que llamamos acumetría. Son evaluaciones más bien clínicas, ¿viste?, que se pueden hacer en la consulta sin equipos electrónicos muy sofisticados. Y por otro lado, la audiometría, que ya sí implica usar aparatos especializados para medir con más precisión. Perfecto. Empecemos por la acumetría entonces. Las notas mencionan la acumetría fónica, que usa la voz. ¿Es tan simple como parece? En esencia, sí. Es probar si alguien escucha la voz normal o susurrada a diferentes distancias. Es muy básico, ¿eh? Útil en lugares con pocos recursos, claro, pero da una idea muy general. La acumetría más informativa dentro de este grupo es la que usa diapasones. Ah, esos instrumentos metálicos que vibran. ¿Cómo funcionan acá? Se usan diapasones que vibran a frecuencias específicas. Generalmente 512 o 1024 Hz son las más comunes. Y acá hay algo clave que recalcan las fuentes. Estas pruebas dependen totalmente de lo que la persona nos diga que oye. O sea, su colaboración es fundamental. Entiendo, son pruebas subjetivas. Y una de las pruebas clave con diapasones es el test de Weber. ¿Qué busca exactamente? El Weber explora cómo viaja el sonido directamente por el hueso del cráneo, o sea, la vía ósea central. Pones el diapasón vibrando en la línea media, la frente, la coronilla, y le preguntas a la persona dónde siente el sonido. Si lo oye igual en ambos lados, decimos que es indiferente. Esto puede ser normal o indicar una pérdida auditiva igualita en ambos oídos, simétrica. ¿Y si no se oye igual? ¿Si se va para un lado? Ajá, si se lateraliza, o sea, se oye más fuerte en un oído, ahí viene la pista diagnóstica. Y acá está lo interesante, y que a veces es un poco contraintuitivo, ¿viste? Si se oye más fuerte en el oído enfermo, sospechamos un problema conductivo. Es decir, algo en el oído externo o medio, tapón de cera, líquido, un problema en los huesecillos, está bloqueando el sonido que llega por aire. Pero el sonido que viaja por el hueso, la vibración, se percibe mejor en ese lado, justamente porque está como aislado del ruido ambiental por ese bloqueo. Ah, qué curioso. O sea, no es que oiga mejor en general en ese oído, sino que la vibración por el hueso le llega más clara porque la otra vía, la del aire, está medio taponada. Exactamente, esa es la lógica. En cambio, si el sonido se lateraliza hacia el oído sano, ahí la sospecha es de una hipoacusia neurosensorial o de percepción en el otro oído, el que oye menos. El problema estaría más adentro, ¿no? En la cóclea o en el nervio de ese oído enfermo. Tiene sentido. Ok. Y la otra prueba famosa con diapasón, el RINE.
El RINE compara en cada oído por separado cómo se oye el diapasón por la vía aérea, o sea, acercándolo al conducto auditivo, versus por la vía ósea, apoyándolo en el hueso mastoides, detrás de la oreja. Y un detalle de procedimiento importante que mencionan las notas, una fija. Siempre preguntar cuál oído parece escuchar peor y empezar la prueba por ese oído. Ok, empezar por el peor oído. ¿Y qué comparamos? ¿Cuánto tiempo lo oye o qué tan fuerte? Se compara cuál vía se percibe mejor o durante más tiempo. Lo normal es oír mejor y más tiempo por vía aérea que por vía ósea. Si pasa eso, vea o decimos que el RINE es positivo. Eso es lo normal. O también se ven pérdidas neurosensoriales. Pero si la persona oye mejor o por más tiempo con el diapasón apoyado en el hueso, o vea, el RINE es negativo. Y esto es un indicio fuerte de un problema conductivo o mixto en ese oído. Entiendo. Las notas mencionan algo llamado falso RINE negativo. Suena a trampa. Sí, es una especie de trampa, puede pasar. Ocurre en hipoacusias neurosensoriales que son muy severas, muy profundas. Pones el diapasón en el hueso mastoides del oído enfermo, pero el sonido es tan fuerte que viaja por todo el cráneo y lo capta el oído bueno del otro lado. Entonces la persona cree que está oyendo por el lado enfermo vía ósea, pero en realidad está escuchando con el oído sano. Es como si gritaras tan fuerte en una habitación que te oyen en la de al lado. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Así que, combinando Weber y RINE, ya se puede tener una buena pista inicial, digamos. Justo. Es una correlación rápida muy útil en la clínica. Si el Weber se va al oído enfermo y el RINE es negativo en ese mismo oído, eso apunta fuerte a un problema conductivo. Es una fija. Ahora, si el Weber se va al oído sano y el RINE es positivo, quizá un poco más corto de lo normal, ojo, en el oído enfermo, eso nos orienta hacia neurosensorial. El ejemplo clásico que dan las notas es el de la mujer joven con pérdida auditiva en un oído durante el embarazo. Si le haces las pruebas y te da Weber a ese oído y RINE negativo, bueno, hay que pensar en una autoesclerosis, un problema de fijación de los huesecillos. Muy claro cómo estas pruebas clínicas, aunque parezcan sencillas, dan información súper valiosa. Pero bueno, para mediciones más exactas necesitamos equipos, ¿no? Hablemos de la audiometría. Correcto. La audiometría ya es el estudio estándar para cuantificar la audición. Se usa un audiómetro. Y un detalle conceptual importante, lo que mide no es el volumen físico del sonido en sí, sino la pérdida auditiva comparada con un promedio normal establecido. Por eso los gráficos, los audiogramas, muestran umbrales en decibelios dBHL, y a veces incluso ves valores negativos que significan que la persona oye mejor que el promedio de referencia. Empecemos por la más común, creo, la audiometría tonal umbral. ¿Qué mide exactamente? Mide el sonido más suave, el umbral mínimo, que una persona puede detectar para diferentes tonos puros, como si fueran notas musicales, desde muy graves hasta muy agudos. Se hace por vía aérea, con auriculares cubriendo de 125 a 8000 Hz típicamente, y también por vía ósea, con un vibrador que se apoya en la mastoides, usualmente de 250 a 4000 Hz. ¿Y se le puede hacer a cualquiera? ¿O hay un límite de edad? Bueno, requiere colaboración. La persona tiene que indicar cuando oye el tono, levantando la mano, pulsando un botón. Se considera fiable a partir de los 6 o 7 años más o menos, aunque a veces se puede intentar desde los 4 o 5 con juegos adaptados, pero no es práctica en niños muy chiquitos o en personas con dificultades cognitivas severas que no puedan seguir la consigna. Ok. ¿Y cómo se leen los resultados en ese gráfico, el audiograma? El gráfico tiene dos ejes. El horizontal muestra las frecuencias, los tonos graves a la izquierda y los agudos a la derecha. El vertical muestra la intensidad en decibelios, con la mejor audición arriba, cerca del 0, y la peor audición abajo. Se marcan los umbrales para cada oído con símbolos estandarizados. La norma ISO usa círculos rojos para el oído derecho por aire y cruces o X azules para el izquierdo. Para la vía ósea son como unos corchetes angulares, rojo para derecho, azul para izquierdo. Se considera audición dentro de límites normales si todos los umbrales están por encima de la línea de 20 decibelios.
Por debajo de eso, ya clasificamos la pérdida como leve, moderada, severa o profunda, según qué tan abajo estén los umbrales. Y acá hay un principio fundamental, otra fija. La audición por vía ósea nunca puede ser peor que la audición por vía aérea en el mismo oído. Nunca. Si la vía ósea está bien, digamos, cerca de cero, pero la vía aérea está caída, esa diferencia entre las dos líneas, que llamamos gap o brecha aereósea, nos señala directamente que hay un componente conductivo. Algo está frenando el sonido en el camino externo o medio. Las notas también mencionan el enmascaramiento. Suena un poco a truco de magia, ¿no? Suena un poco a truco de magia. En realidad, pasa que cuando hay mucha diferencia de audición entre un oído y otro, digamos más de 50 decibeles, si estás probando el oído peor con un sonido bastante fuerte, existe el riesgo de que ese sonido cruce por la cabeza y lo escuche el oído bueno. Se llama audición cruzada. Para evitar eso, mientras probamos el oído malo, le ponemos un ruido suave en el oído bueno, como una lluvia estática, un ruido de banda estrecha. Eso lo distrae, lo enmascara. Ah, claro. Así nos aseguramos de que la respuesta que registramos es realmente del oído que queremos evaluar, el oído malo en este caso. Tiene toda la lógica. Bueno, hemos hablado de detectar tonos puros, pero oír es mucho más que eso, ¿no? Es fundamentalmente entender el lenguaje. ¿Cómo se mide esa capacidad? Para eso está la logoaudiometría, que también se llama audiometría vocal. Mide directamente la capacidad de comprender palabras habladas. ¿Y para qué sirve principalmente? ¿Cuándo es más útil? Es crucial. Sirve para ver cómo una persona se va a desenvolver con audífonos, por ejemplo, o para decidir si es candidata a otras ayudas, como un implante coclear. Y también para ajustar esas ayudas después, porque no basta con oír los sonidos, hay que poder discriminarlos, entenderlos. Claro. ¿Y cómo se hace la prueba? Palabras comunes, fonéticamente balanceadas, que se presentan a diferentes volúmenes, a diferentes intensidades. La persona tiene que repetir las palabras que escucha. Se anota el porcentaje de palabras correctas que repite a cada nivel de intensidad. Buscamos varios puntos: el umbral donde apenas detecta que le hablan, el umbral donde entiende el 50% de las palabras y, muy importante, cuál es el máximo porcentaje de discriminación que alcanza, aunque le subamos mucho el volumen. Y acá viene otra pista diagnóstica clave que se ve en la forma de la curva que se grafica con estos resultados. Es otra fija. En una pérdida conductiva, la curva generalmente se desplaza hacia la derecha, o sea, necesita más volumen para empezar a entender. Pero, usualmente, si le das suficiente volumen, la persona llega a entender el 100% de las palabras. Es un problema de cantidad de sonido, de volumen. En cambio, en una pérdida neurosensorial, lo típico es que la curva se aplane antes de llegar al 100%. Puede que llegue al 80%, 70% o menos. Esto indica que aunque el sonido sea fuerte, hay una dificultad intrínseca para discriminar, para entender con claridad. El sistema está como distorsionado. Es un problema más de calidad de la señal. Esa distinción es clave, ¿no? Entre un problema de volumen y un problema de claridad o distorsión. Fundamental. Ahora, hay otra prueba que parece enfocarse más en la parte mecánica del oído medio, en cómo se mueve todo: la timpanometría. Es como revisar la suspensión del tímpano, algo así. Es una buena analogía, sí. La timpanometría, o impedanciometría, mide justamente eso. ¿Qué tan flexible o móvil está el sistema formado por el tímpano y la cadena de huesecillos? Se introduce una pequeña sonda en el conducto auditivo que tiene 3 tubitos. Uno emite un tono, otro mide el sonido reflejado, y el tercero varía suavemente la presión del aire en el conducto, y se mide cómo responde el tímpano a esos cambios de presión. ¿Y esta requiere que la persona haga algo, que responda? No, y esa es una gran ventaja, es una prueba totalmente objetiva. No depende de la respuesta del paciente. Se puede hacer a cualquier edad, incluso en recién nacidos. Solo necesita que el conducto esté razonablemente limpio, sin un tapón de cera que lo obstruya, y que el tímpano esté intacto, o al menos sin una perforación muy grande. ¿Y qué información nos da? ¿Qué podemos saber con ella? Muchísima información sobre el estado del oído medio. Nos dice si la presión detrás del tímpano es normal,
lo que sugiere que la trompa de Eustaquio está funcionando bien, ventilando, si el tímpano se mueve correctamente, si hay líquido acumulado detrás, como en una otitis media serosa o con efusión, o si la cadena de huesecillos está demasiado rígida o, al contrario, desconectada. Los resultados se grafican en unas curvas típicas, las curvas de Yerger. La tipo A es la normal. Tiene un pico bonito, como una montaña, centrado alrededor de la presión cero entre -50 y +50 DAPA. Indica buena movilidad. La tipo B es una curva plana, sin pico. Esta es una señal de alerta importante. Sugiere que el tímpano no se mueve nada o casi nada. Lo más común es que sea por líquido detrás, otitis media con efusión, pero también puede ser por un tapón de cera que bloquea la sonda o una perforación timpánica grande. Es una fija para OME. La tipo C muestra el pico, pero desplazado hacia presiones negativas, más allá de -50 DAPA. Esto indica que hay presión negativa en el oído medio, o sea, mala ventilación por la trompa de Eustaquio. Y había otras dos, AD y AS, mencionadas en las notas. Sí, son variantes de la tipo A, menos comunes pero importantes. La tipo AD, de deep o profunda, tiene un pico exageradamente alto, muy picudo. Sugiere demasiada movilidad, como si la cadena de huesecillos estuviera rota, disyunción, o el tímpano muy flácido. Y la tipo AS, de shallow o superficial, tiene un pico muy bajo, muy chato. Indica rigidez del sistema, como puede pasar en la autoesclerosis, cuando el estribo se fija, o por cicatrices importantes en el tímpano, tímpanosclerosis. Interesante. Y junto con la timpanometría, a menudo se mide el reflejo estapedial, Sí, ¿verdad? ¿Qué es eso y para qué sirve? exacto. Es un reflejo natural, involuntario, de protección. Ante un sonido fuerte, generalmente por encima de 70 u 80 decibeles sobre el umbral de audición de la persona, un músculo muy chiquito en el oído medio, el músculo del estribo, se contrae. Esta contracción pone más rígido el sistema y reduce un poco la vibración que llega al oído interno, protegiéndolo de sonidos muy intensos. Medir si este reflejo ocurre o no y a qué intensidad nos da información sobre todo el arco reflejo involucrado. ¿Y qué partes involucra ese arco? O sea, ¿qué tiene que funcionar para que haya reflejo? Bueno, involucra que el sonido llegue bien al oído interno, que la señal viaje correctamente por el nervio auditivo hasta el tronco cerebral, que allí se procese la orden refleja. Y acá un punto clave, que esa orden motora viaje de vuelta por el nervio facial, el séptimo par craneal, hasta el músculo del estribo y lo haga contraerse eficazmente. Por lo tanto, un reflejo ausente o alterado puede indicar un problema en cualquiera de esos puntos. Una pérdida auditiva importante, conductiva o neurosensorial, un problema en el oído medio que impida la contracción o incluso una lesión del nervio facial. Es una fija que requiere el biepar indemne. O sea que una prueba que parece auditiva nos puede dar pistas sobre un nervio que mueve la cara. Está todo conectado. Totalmente. Es otra prueba objetiva que complementa muy bien la información. Ayuda a estimar el grado de pérdida auditiva, a confirmar problemas en el oído medio o a sospechar una lesión nerviosa del facial. Clarísimo. Hasta ahora hemos explorado hasta el oído medio y los reflejos básicos del tronco cerebral. Pero ¿cómo podemos ver o evaluar la señal viajando más arriba, más profundo en esa autopista auditiva que describías al principio? Para eso tenemos los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Se conocen por varias siglas: PATC, VERA, por Brainstem Evoked Response Audiometry, o a veces simplemente PEA, potenciales evocados auditivos. Esta se considera la prueba más subjetiva que tenemos para evaluar la integridad funcional de toda la vía auditiva, desde el nervio coclear hasta las partes altas del tronco cerebral. Es una fija para evaluar toda la vía. ¿Y cómo funciona? Suena bastante complejo. Es bastante ingenioso, la verdad. Se colocan unos electrodos pequeños en el cuero cabelludo, parecidos a los de un electroencefalograma común, y se presentan sonidos, generalmente clics o tonos muy breves a través de auriculares. Los electrodos registran la minúscula respuesta eléctrica que generan las neuronas de la vía auditiva al paso de esa señal sonora. Es como si estuviéramos escuchando el eco eléctrico del sonido, mientras viaja por los nervios y núcleos del tronco. Impresionante.
¿Y cuándo se usa principalmente esta prueba? Es fundamental en el screening auditivo de recién nacidos y bebés, a partir de los 6 meses más o menos, porque no requiere que el bebé colabore para nada. También es vital para evaluar la audición en niños pequeños que no pueden hacer la audiometría tonal, en personas con discapacidades intelectuales o problemas de comunicación, o cuando se sospecha que alguien podría estar simulando o exagerando una pérdida auditiva. Además, es muy útil para el diagnóstico diferencial de ciertas patologías, como por ejemplo, tumores del nervio auditivo, neurinomas del acústico, porque pueden alterar la forma o el tiempo de las ondas. Lo que se analiza son unas ondas características que aparecen en los primeros 10 milisegundos después del sonido. La onda I se genera en el nervio auditivo, justo a la salida de la cóclea. Su presencia nos dice que el nervio está funcionando. Es una fija. Onda I igual nervio coclear. La onda 3 refleja actividad un poco más arriba y la onda B, que es la más grande y robusta, se genera en el colículo inferior, más arriba aún, y es la que más se usa para estimar el umbral auditivo de forma objetiva. Fascinante poder escuchar la actividad nerviosa de esa manera. Y nos queda una prueba más en la lista que teníamos. Las otoemisiones acústicas, las OEA. ¿Qué son exactamente? Las OEA son algo casi mágico, ¿viste? Son sonidos reales, aunque muy débiles, que son producidos por la propia cóclea, específicamente por unas células muy importantes llamadas células ciliadas externas, CCE. Estas células, al recibir un estímulo sonoro, no solo lo procesan, sino que también generan una pequeña vibración, un sonido, que viaja de vuelta hacia afuera y se puede registrar con un micrófono muy sensible colocado en el conducto auditivo externo. Es como si el oído generara su propio eco. Increíble. ¿Y qué nos dicen estas otoemisiones? ¿Qué parte evalúan? Acá está lo crucial, y es una fija también. Las OAS miden exclusivamente la salud y la función de esas células ciliadas externas de la cóclea. Nada más. No evalúan el nervio auditivo, ni el tronco cerebral, ni nada más arriba. Son un chequeo súper específico de la primera etapa de la transducción, de la transformación del sonido en señal nerviosa dentro de la cóclea. ¿Y cuáles son sus ventajas? ¿Por qué se usan? Son objetivas, como los potenciales, pero son mucho más rápidas de hacer. No son invasivas para nada y se pueden realizar desde el mismo momento del nacimiento. Por eso son la herramienta estrella para el tamizaje auditivo neonatal universal en muchísimos programas alrededor del mundo. Permiten detectar posibles problemas cocleares de forma muy temprana, rápida y eficiente en todos los recién nacidos. Es su indicación principal. También son muy útiles para monitorizar si algún medicamento que esté tomando la persona puede estar dañando la cóclea, lo que se llama ototoxicidad, o para evaluar daño coclear por exposición a ruido fuerte o por falta de oxígeno, hipoxia. Pero tienen un requisito indispensable. El oído externo y medio tienen que estar sanos. Si hay un tapón de cera, líquido en el oído medio, una otitis serosa, o una infección activa, otitis media aguda, las otoemisiones no se pueden registrar bien o directamente no salen, aunque la cóclea esté perfecta. Entendido. O sea, un chequeo rápido y directo de la salud de la cóclea, siempre que el camino hasta ella esté despejado. Bueno, creo que hemos recorrido un camino bastante completo, ¿no? Desde golpear un diapasón hasta registrar ecos del oído y ondas cerebrales. Impresionante. Hagamos una recapitulación rápida de las ideas clave, de esas fijas que mencionaste varias veces. Perfecto. Sinteticemos las pistas diagnósticas más importantes como un mini resumen. Primero, las pruebas con diapasón. Weber y Rhine, aunque son subjetivas, nos dan la primera orientación clave. Weber al oído enfermo más, Rhine negativo en ese oído, sugiere fuerte un problema conductivo. Weber al oído sano más, Rhine positivo en el oído enfermo, nos orienta a neurosensorial. Y acordate, el Rhine se empieza por el peor oído. Segundo, la audiometría tonal nos da el mapa detallado de la audición por frecuencias. La vía ósea nunca peor que la aérea. Si hay diferencia entre ambas, el gap, eso confirma el componente conductivo. Umbrales hasta 20 decibeles es normal y la edad ideal es a partir de los 6-7 años, aunque útil desde los 4-5. Tercero, la logoaudiometría,
clave para ver si el problema es de volumen conductivo, que suele llegar al 100% de discriminación si le das potencia, o de claridad neurosensorial, que a menudo no llega al 100%, la curva se aplana. Cuarto, la timpanometría. Es nuestra ventana objetiva al oído medio. Una curva plana, la tipo B, grita líquido o bloqueo, muy típica de la otitis media con efusión. Una curva con pico negativo, la tipo C, indica problemas con la trompa de Eustaquio. La presión normal del oído medio está entre -50 y +50 DAPA. La AS indica rigidez, la AD hipermovilidad. Quinto, el reflejo estapedial. Su ausencia puede indicar problemas en oído medio, pérdida severa o una lesión del nervio facial, el séptimo par, que es indispensable para que el reflejo funcione. Sexto, los potenciales evocados, Vera-Viapat, son la prueba objetiva reina para evaluar toda la vía nerviosa hasta el tronco. Buscamos las ondas, especialmente la onda I, nervio coclear, y la onda B, tronco alto. Y séptimo, las otoemisiones acústicas, OEA. Chequean específica y únicamente la salud de la cóclea, de las células ciliadas externas. Son ideales para el screening neonatal, pero requieren un oído medio sano. Excelente resumen, súper claro. Es realmente fascinante ver cómo cada una de estas pruebas aporta una pieza única al rompecabezas diagnóstico. Permiten localizar el problema con bastante precisión, desde el conducto auditivo externo hasta el cerebro. Una combinación increíble de escucha atenta, física, fisiología y neurociencia. Exactamente. Creo que la fortaleza del diagnóstico auditivo moderno reside justamente en eso, en saber combinar de forma inteligente las pruebas subjetivas, que nos dicen qué percibe la persona, qué siente, con las pruebas objetivas, que miden respuestas fisiológicas directas independientes de la voluntad del paciente. Juntas, ofrecen una visión mucho más completa, mucho más robusta y fiable del estado de la audición. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para dejarnos pensando para cerrar esta exploración, ¿alguna reflexión final? Sí. Quizá una reflexión que nos lleve un poco más allá. Dado que tenemos este arsenal de pruebas tan sofisticado, con herramientas muy específicas y objetivas como los potenciales evocados y las otoemisiones, la pregunta podría ser, ¿cómo podríamos optimizar aún más su uso combinado? Especialmente en poblaciones de riesgo o en la detección muy temprana de problemas auditivos, para mejorar realmente los diagnósticos y sobre todo las intervenciones y la rehabilitación. ¿Qué impide hoy que estas combinaciones de pruebas más potentes se usen de forma más rutinaria, más universal? Seguramente hay barreras económicas, logísticas, de acceso o de formación de profesionales, pero explorar cómo superar esas barreras podría marcar una diferencia enorme en la calidad de vida de muchísimas personas. Es algo en lo que vale la pena seguir trabajando, ¿no?